que sí se escucha. Hoy vamos a poner en pausa la serie de los discípulos del Maestro. Dios mediante la retomamos la siguiente semana para estudiar a Jacobo Menor. Ese es el apóstol que sigue en la lista. La pausa que vamos a tomar hoy es para hablar de un asunto muy relevante en nuestros días, un tema que se ha discutido ahora más que nunca, seguramente más que nunca por obvias razones. Y el tema es el de los servicios dominicales por Internet, los servicios dominicales transmitidos por vía remota. La pregunta central que vamos a analizar a la luz de la palabra es si bíblicamente un creyente puede sustituir su asistencia presencial en el día del Señor por asistencia digital a largo plazo. Ese es nuestro tema. No lo vamos a abordar de una manera súper extensa, seguramente algunos se quedarán con algunas dudas, tampoco vamos a entrar en polémicas, simplemente vamos a abordarlo desde la perspectiva de la palabra, tratar de dejar en claro qué marca la palabra al respecto. Entonces, vamos a leer un pasaje inicial que está en Hebreos capítulo 10, versículo 24, antes de orar y ir al Señor para pedir su ayuda, porque sin Él nada podemos hacer. Entonces, en Hebreos capítulo 10, por favor, versículo 24. Leemos lo siguiente. Considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Más bien, exhortémonos, y con mayor razón cuando vemos que el día se acerca. Vamos a orar. Padre, acudimos ante ti como cada miércoles, agradecidos, Señor, por el medio que has provisto para que podamos reunirnos en medio de esta pandemia, en torno a tu palabra, Señor, buscando ser alimentados. Reconocemos cuánto te necesitamos, Señor. Yo no puedo convencer a nadie. Si tú no nos ayudas, esto no va a impactar a nadie va a ayudar, a nadie va a edificar, a nadie va a exhortar. Te necesitamos profundamente, Señor. Te rogamos tu ayuda, que nos ayudes en casa a concentrarnos, a quitar las distracciones y a considerar este tema, Señor, de las reuniones en línea, que han sido una bendición para nosotros, pero que también hemos de considerar a la luz de la palabra y hemos de poner en su respectivo lugar. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos viviendo en un tiempo único en la historia. Hace 20 años no existía tal cosa como conectarte a la transmisión del servicio dominical de tu iglesia local. Simplemente no había manera de hacerlo. Facebook se creó en 2004. YouTube se creó en 2005. Y no voy a meterme al detalle en eso, no voy a dedicar más tiempo a escarbar en todos los detalles de los avances tecnológicos. El punto es que ninguna otra generación de creyentes ha tenido la posibilidad de conectarse remotamente a los servicios dominicales de su iglesia usando su celular o su tele o su laptop o algún otro dispositivo digital. En algunos lados del mundo, sobre todo al norte, hay iglesias que ya tienen varios años transmitiendo sus servicios dominicales en vivo. Las primeras en empezar a hacerlo fueron mega iglesias muy grandes, con muchos medios económicos, pero gradualmente se fue filtrando a iglesias más pequeñas, con tamaños más normales, por los avances tecnológicos, por avances en celulares, en plataformas como Sermon Audio y muchas otras. Ahora, la meta para las iglesias que han adoptado transmisiones remotas, en teoría nunca ha sido la de sustituir sus reuniones presenciales. La meta ha sido, primero, darle una opción de respaldo a creyentes enfermos. Segundo,
poder invitar a inconversos, personas que no conocen de Dios, que no conocen a Cristo, a que sintonicen, porque teóricamente es más fácil que alguien vea una transmisión por primera vez, siempre con el objetivo claramente de que lleguen a congregarse presencialmente, y eso lo hemos verificado. En esta pandemia nos han dicho muchas personas, sobre todo aquí en México, cómo las transmisiones les han facilitado lograr que su familia empiece a escuchar esto de simplemente que te manden una liga a tu WhatsApp y reenviarla a tu lista de contactos y reenviarla a tu familia y tus amigos. Ha sido muy útil, se ha confirmado que sí, es muy útil este medio de transmisiones de estudios y sermones para lograr que personas que no conocen a Cristo escuchen. Otra meta ha sido la de evangelización en lugares lejanos, que lugares donde no hay iglesias, o al menos no hay iglesias doctrinalmente sólidas, de doctrina sana, puedan ser alcanzados esos lugares lejanos con el evangelio. Esos son los tres grandes objetivos que han motivado todo este fenómeno, por lo menos en las iglesias verdaderas. Dar una opción a los enfermos, evangelizar y alcanzar a quienes no tienen una iglesia verdadera a su alcance. Pero realmente nada de esto, o sea, estamos hablando de tiempos antes de la pandemia, cómo se ha desarrollado esto de las transmisiones online, y realmente estos esfuerzos, nada de esto debiera modificar la frecuencia con la que un creyente verdadero asiste presencialmente los domingos a su iglesia. No debería cambiar la frecuencia con la que estás presencialmente en tu iglesia. Nosotros hemos transmitido vía radio por muchos años. La verdad es que no tengo la cantidad de años, no he pensado en eso. Yo supongo que son al menos 15 años. Seguimos transmitiendo por el 560M a las 8:30 de la mañana todos los domingos aquí en la Ciudad de México. Hemos usado el internet para difundir sermones grabados en graciaaudio.com por más de 15 años. Hemos usado los sitios de spurgeonaudio.com y spurgeon.com.mx para difundir todo el material traducido de Spurgeon por más de 10 años, pero no transmitíamos en vivo. No transmitíamos en vivo hasta que la pandemia nos obligó a hacerlo. Gracias a Dios nos proveyó de los medios necesarios para arrancar inmediatamente con transmisiones remotas tan pronto fue necesario por la pandemia y de acuerdo a las instrucciones del gobierno en su momento. El medio ha sido de gran bendición para todos nosotros en estos días. Ha servido incluso para cosas como conocer, por lo menos a distancia, a muchas de nuestras iglesias hermanas aquí en México. Se han compartido muchísimo las transmisiones. Hemos tenido la oportunidad de ver y escuchar a distancia a pastores y hermanos que nunca escuchamos, que no podemos escuchar por la distancia. Pero en medio de todo esto, realmente nunca dejamos de reunirnos un pequeño grupo físicamente en Sándalo. La mayor parte de la congregación, sí, más del 90% de la congregación estuvo conectándose remotamente, pero siempre mantuvimos un grupo menor a 10 personas, como nos indicó el gobierno, que también se reunió de manera presencial para acompañar al predicador, para apoyar al predicador y para buscar la bendición de Mateo 18, donde Cristo nos prometió que donde 2 o 3 están congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Mateo 18:20. Eso hicimos por casi 4 meses. Apenas el 2 de agosto regresamos a reuniones presenciales, observando todas las medidas, todas las precauciones. En teoría, pudimos habernos reunido desde el 26 de julio, pero optamos por dar un poco de tiempo, por esperar un domingo de más para ser precavidos, para errar del lado de la cautela.
Y por el momento, como ha comentado el hermano Tomás, como comentó el domingo, la asistencia presencial en domingos es completamente un asunto voluntario. Nadie está obligado a venir. Estamos pidiendo que todos observen los criterios de cautela que hemos comunicado y no estamos obligando que nadie venga. Ahora, entendemos también, yo sé que hay hermanos que nos están sintonizando, cuyas iglesias están en lugares donde las autoridades aún no dan luz verde a los servicios religiosos, como lo han hecho aquí en la Ciudad de México. Este mensaje para nada es para incitar a la desobediencia civil, ni es para abordar ese tema. Ha sonado muchísimo en los últimos días el caso de Grace Community Church en California y el hecho de que se están reuniendo a pesar de que las autoridades locales lo prohibieron. Me han llegado preguntas acerca de eso recientemente. He visto muchísima discusión en línea al respecto. Y lo único que voy a comentar sobre eso es que muchos no tienen conocimiento o no toman en cuenta que el presidente Trump, que es la máxima autoridad en la nación sobre estos asuntos en este momento, declaró que las iglesias son servicios esenciales en los Estados Unidos de América. Eso se hizo desde el 22 de mayo. Y ese mismo 22 de mayo, Grace Community Church en California decidió tomaron la decisión de volver a servicios presenciales, pero se detuvieron cuando el gobierno local de California, que es el estado más liberal y de izquierda de todo el país que está al norte, declaró que no iban a hacer caso de la orden del presidente. Sí, permitieron apertura de bares, centros de aborto, protestas masivas, pero las iglesias, las iglesias no, tenían que permanecer cerradas. Y cuando pasó eso, el 22 de mayo, Trump declaró las iglesias y los servicios religiosos como servicios esenciales. El 23, el gobierno local dijo, no vamos a acatar eso. Y el 23 de mayo, Grace Community Church decidió permanecer cerrada casi otro mes y medio, aunque después, si te metes a los detalles, ves que estuvieron reuniéndose en algún sentido más allá de las transmisiones. Y podríamos discutir todo ese tema, todo el estudio, y no lo vamos a hacer, ese no es el tema del estudio. El punto es que cuando ellos decidieron desobedecer a las autoridades locales, realmente lo hicieron con el apoyo que tuvieron de la presidencia desde el 22 de mayo. Los que realmente están desobedeciendo al día de hoy son las autoridades locales de California. Y muchísimas iglesias locales en California que no tienen la visibilidad de Grace Community Church porque no son una mega iglesia, nunca dejaron de congregarse. Trump no solo declaró a las iglesias como esenciales, hizo un llamado, pidió que las iglesias regresaran, que dieran de nuevo servicios presenciales con urgencia. Reconoció en los Estados Unidos que las iglesias son indispensables. Pero bueno, eso nada más era para aclarar algunas dudas que hay al respecto. No vamos a seguir con todo ese tema. La pregunta que nos interesa, la pregunta que nos atañe es si es bíblico que un creyente decida guardar el día del Señor por cualquier vía remota a largo plazo. Esa es la pregunta. ¿Es bíblico que un creyente decida guardar el día del Señor por cualquier vía remota a largo plazo en lugar de asistir presencialmente si es posible hacerlo? No vamos a gastar mucho tiempo discutiendo la lista de posibles razones y justificaciones que pudiera tener alguien para hacer eso. Simplemente vamos a preguntar si es bíblico. Eso es lo que vamos a abordar esta noche. Ahora, hablando de manera general, una decisión de dejar de asistir presencialmente a largo plazo o de manera frecuente, de manera sistemática a tu iglesia, pudiera ser motivada por comodidad, miedo, flojera, desidia, falta de amor, falta de disciplina, etcétera. Por ponerles un ejemplo, hay personas que piensan erradamente
que la única manera de permanecer vigentes como iglesia y alcanzar a los millennials, ¿no? O a la generación Z, que son los nacidos después del 96 en adelante, la única manera de alcanzar a esos jóvenes y alcanzar esa generación es abandonar servicios presenciales, o por lo menos combinarlos. Es decir, hay personas que malentienden todo esto, que no lo entienden a la luz de las Escrituras y piensan la única opción que tenemos para alcanzar a las nuevas generaciones y no morirnos es abandonar servicios presenciales, o por lo menos combinarlos y aceptar que esas generaciones no van a estar en la iglesia nunca, no van a entrar por la puerta, no vamos a verlos físicamente ahí. Lo que nos dicen es: las personas ya no quieren ir al cine, quieren el cine en su casa. Las personas ya no quieren ir de compras, quieren comprar en línea y que les entreguen en la puerta lo que compraron sin tener que poner un pie afuera. Ya no quieren salir a comer, ni siquiera eso. Quieren que les traigan la comida donde estén. Vivimos en una era digital. Los servicios presenciales van a morir y eso incluye a la iglesia y tenemos que adaptarnos. Si no hacemos eso, la iglesia se va a morir y no hay esperanza para alcanzar a los jóvenes. Eso es lo que nos dicen. ¿Será? ¿Será que eso es cierto? Vamos a ver qué dice la Escritura. Vamos a ver si hay lugar para pensar así a la luz de la palabra. Entonces voy a abrir diciendo que para cualquier iglesia verdadera, voy a abrir haciendo esta afirmación. Para cualquier iglesia verdadera y para cualquier creyente verdadero, abandonar servicios presenciales, dejar de asistir a servicios presenciales, dejar de hacer servicios presenciales, es un grave error y es pecado. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, acabamos de leer el mandamiento directo a congregarnos que tenemos en Hebreos capítulo 10. Lo voy a volver a leer. Hebreos capítulo 10, versículo 24. Dice: considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Lo que se traduce aquí como considerémonos es la palabra katanoeo en el griego y significa observar con detenimiento, observar profundamente. Hemos de observar a nuestros hermanos, conocer a nuestros hermanos y considerar cómo estimularlos al amor y a las buenas obras. Y esto es un mandamiento, no es una sugerencia, no es algo que sería bueno, es un imperativo, es un mandamiento. Por eso las personas que creen que no tienen ninguna necesidad de formar amistades y relaciones reales con otros creyentes en la iglesia están completamente equivocados. Tú no puedes cumplir con este mandamiento sin tener relaciones reales y profundas con otros creyentes en tu congregación. Ahora, claro, será difícil que lo logres en la misma profundidad, con la misma dedicación hacia todos, simplemente por limitaciones de tiempo, simplemente por distancias físicas en esta enorme ciudad en la que vivimos. Claro que también te llevarás algunos raspones. Habrá veces en que esas relaciones te lastimen, no salgan como tú querías, como tú pensabas. ¿Por qué? Porque aún no llega nadie, aún no llega ningún creyente a donde debe llegar en su santificación progresiva. Pero si crees que puedes ser un creyente verdadero y no tener comunión y compañerismo real con otros creyentes, te has autoengañado, te has vendido una mentira. Ahora, ¿se pueden lograr? La pregunta, este es un mandamiento, tenemos que hacerlo. ¿Se pueden lograr estas relaciones profundas y guardar este mandamiento de estimular a otros sin reunirte presencialmente en la iglesia y sin asistir frecuentemente, fielmente, consistentemente? No. Es evidente que no puedes vivir en obediencia de este pasaje sin congregarte. Pero por si queda la duda, falta el versículo 25, por si queda la duda.
Dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Más bien, exhortémonos y con mayor razón cuando veis que el día se acerca. No pudiera ser más claro este pasaje. El creyente no puede optar por simplemente dejar de congregarse. No estamos negando que ha sido necesario en estos días de manera extraordinaria, en estos días en que está pasando algo que nunca ha pasado en nuestra generación, en nuestros días. No estamos negando que algunos creyentes están en mayor riesgo que otros y tal vez deban esperar un poco más, pero no es una solución a largo plazo para ningún creyente. Ahora, en el tiempo que nos resta, lo único que vamos a hacer es ver una lista resumida de mandamientos bíblicos y necesidades en la vida cristiana que no se pueden cumplir si sustituyéramos transmisiones virtuales por reunirnos presencialmente en la iglesia. Entonces, el siguiente punto es que dejar de reunirnos va en contra de alrededor de 40 y probablemente hay más. Sería un interesante ejercicio verificarlo con eSword o con alguna de estas herramientas digitales, pero hay alrededor de 40 mandamientos en la Biblia que tienen que ver con el amor al prójimo y el hacer algo los unos por los otros. La Biblia está llena de mandamientos sobre los unos a los otros, los unos por los otros. Vemos esa frase con mucha frecuencia. Por ejemplo, tenemos el mandamiento de saludarnos los unos a los otros. Algo tan básico como saludarnos es un mandamiento para nosotros los que decimos ser creyentes. Ahora, eso no lo podemos hacer por el momento con el contacto físico que quisiéramos. No podemos llegar y dar ese fuerte apretón, ese fuerte abrazo, ese saludo enérgico. Por el momento no lo podemos hacer, pero aún podemos hacerlo con nuestra voz, con nuestra mirada. Podemos saludarnos, podemos exhortarnos, dirigirnos palabras de ánimo. Hay personas que incluso en circunstancias normales son negligentes en esto. Personas que en circunstancias normales entran y salen de la iglesia prácticamente sin saludar a nadie. Llegan justo a la hora de que empiece el servicio. Entran así, rápido, con la mirada hacia abajo, no quieren hacer contacto con nadie. Escuchan y 5 minutos cuando ya no estamos parando a cantar el himno final, a la oración de despedida, ya están abriendo la puerta, ya se están yendo. Hay personas que así asisten a la iglesia. Hay personas que no quieren saludar a nadie y violan por ignorancia o simplemente por falta de amor lo que son mandamientos en la palabra de Dios. Les voy a leer algunos, les voy a leer un par de ejemplos. Tenemos uno en Romanos 16:16. También vamos a leer en Filipenses 4:21. Romanos 16:16 dice, saludaos los unos a los otros con un beso santo. Filipenses 4:21, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Y hay más mandamientos, podríamos sacar más textos que nos hablan el mismo deber que tenemos los creyentes los unos con los otros. Hay un texto que viene en 1 Corintios, otro en 2 Corintios. Ahora, esto no se puede cumplir plenamente sin congregarnos. Agradecemos y leemos todos los saludos que nos mandan por el chat, etcétera. Hemos tenido que recurrir a esto por el momento, pero estamos ya en el tiempo que nos han autorizado a reunirnos. Pronto no habrá ningún impedimento para que nadie se reúna, Dios mediante, si las cosas siguen como van. La hospitalización aquí en la Ciudad de México de nuevo va a la baja esta semana y no podemos cumplir con estos mandamientos plenamente sin congregarnos. Y si cuando nos congregamos somos de los que no saludan a nadie o tienen una lista muy reducida, yo solo saludo a Juan, a Pedro y a Pedrito.
Solo a mi lista de 3 amiguitos que me caen bien, son los únicos a los que saludo. Solo me digno de saludar a ellos. Bueno, si estamos haciendo eso, vamos en contra de mandamientos divinos. Tenemos también, entonces tenemos el mandamiento de saludarnos, tenemos esta larga lista de lo que hemos de hacer en amor unos a otros. Tenemos el mandamiento de leer públicamente la palabra de Dios en la congregación. Por eso, en estos estudios, por eso, cuando estamos sobre todo en la iglesia los domingos, leemos muchas veces todas las citas o la gran mayoría de las citas que se usan en ese mensaje. No las damos simplemente por hecho, como que consulten, no lo damos por visto, las leemos. Debemos leer y debemos escuchar audiblemente la palabra de Dios en la congregación. Cristo mismo cumplió con esto, hizo esto, lo pueden consultar en Lucas 4 y en muchas otras referencias. Tenemos el mandamiento también de cantar alabanzas a Dios con nuestras voces audiblemente en la congregación. Y de esto también hay muchísimos textos, muchísimas referencias. Vamos al Salmo 35, solo vamos a leer una de estas referencias. Palabras de David en el Salmo 35, versículo 18, si me acompañan. Leemos, te confesaré. Otras versiones dicen, te daré gracias en grande congregación. Te alabaré entre numeroso pueblo. Dios quiere que la alabemos con nuestras voces unidas. En el cielo a eso nos vamos a dedicar. Vamos a cantar alabanzas para la gloria de Dios por siempre. Nunca vamos a dejar de hacer esto si somos creyentes. Comenzamos aquí y lo vamos a continuar por siempre. Lo que estamos haciendo aquí en la iglesia terrenal solo es el comienzo, pero no lo podemos hacer sin congregarnos, si dejamos de congregarnos a largo plazo. Y si no hay un deseo de hacer lo que está describiendo aquí David en este pasaje, algo anda mal con nuestro corazón. Si no tenemos ese deseo de cantarle al Señor en la congregación, entre los hermanos, algo anda mal con nuestro corazón. El tercer punto. La tercera razón por la que no debemos dejar de reunirnos es porque Dios nos ha dado dones que deben ejercerse en la congregación, en la iglesia. Tenemos dones y talentos cada uno de nosotros que deben ser ejercidos en la iglesia. Todos tenemos distintos dones y el mejor lugar donde hemos de ejercer esos dones y talentos es en la congregación, puestos al servicio de Dios y de los hermanos. Leemos en Efesios 4, vamos a leer 2 versículos en Efesios 4. Si quieren, ustedes vayan a Romanos 12 y yo voy a leer Efesios 4, 15 al 16. Ustedes vayan a Romanos 12. Leemos en Efesios 4, 15. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y leemos un pasaje aún más contundente en Romanos 12, versículo 4. Porque de la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros los unos de los otros. De manera que tenemos dones que varían según la gracia que nos ha sido concedida. Si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si es de servicio, en servir. El que enseña, úselo en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que comparte con liberalidad. El que preside con diligencia y el que hace misericordia con alegría. Entonces, Dios nos ha dado dones diferentes, diversos talentos.
dones para servir a otros, dones musicales, dones de enseñanza, evangelismo, exhortación, etcétera, etcétera. Y deben ponerse al servicio del cuerpo en la iglesia. Y eso no es posible si no nos congregamos. Requiere que nos congreguemos. El pastor es uno entre muchos otros miembros. El pastor no es todo el cuerpo, es uno de los miembros. Todos tenemos el mandamiento de servir. Todos tenemos el mandamiento de ser de edificación. Todos tenemos el mandamiento de adorar a Dios y ponernos al servicio de Dios y de la congregación. Todos tienen su lugar en el cuerpo. Ahora, siguiendo sobre este punto, vean esto. La única manera de cumplir con las metáforas y las ilustraciones bíblicas que tenemos sobre la iglesia es congregándonos. Acabamos de leer la ilustración del cuerpo compuesto por miembros en Romanos 12. Lo leímos. Siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros los unos de los otros. La iglesia es un cuerpo, tiene que estar junto. Todos los miembros se sirven los unos a los otros. También tenemos la ilustración del pastor que cuida su rebaño, compuesto por muchas ovejas. Esta ilustración ocurre varias veces en la palabra. Leemos en Hechos 20:28 este mandamiento: tened cuidado por vosotros mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispos. Es un mandamiento para pastores, para pastorear la iglesia del Señor, la cual Él adquirió para sí mediante su propia sangre. Tenemos otra ilustración, la ilustración de la iglesia compuesta por muchas piedras vivientes. En Primera de Pedro, leemos en 2:5, vosotros también como piedras vivas, somos como piedras vivas que estamos siendo transformadas y cambiadas por Dios. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tenemos también la ilustración de una familia, un hogar, una casa compuesta por muchos miembros en 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14. Pablo le escribe, le dice: te escribo esto esperando ir a verte pronto, para que si me tardo, sepas cómo te conviene conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte, columna y fundamento de la verdad. Esta palabra casa es más que una referencia al edificio físico de la iglesia. Sabemos que la iglesia no es solamente el edificio, no es el edificio. De hecho, hay versiones que traducen este versículo: sepas cómo te conviene conducirte en la familia de Dios, en el hogar de Dios. Entonces, ser miembro de una iglesia es más que estar suscrito a un canal de YouTube. Ser miembro de una iglesia es más que estar suscrito a un canal de YouTube. Es más que escuchar o ver grabaciones por una app en tu celular. Es ser miembro de un cuerpo que está siendo edificado, transformado por Cristo. Es tener contacto presencial con creyentes que muchas veces incluso serán más experimentados en la fe o tendrán mayor santidad en ciertas áreas de su vida que tú, para que veamos ese ejemplo y lo imitemos según Filipenses 4. Pablo les dice a los filipenses en Filipenses 4:9: lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Ser miembros de una iglesia es trabajar juntos, ser edificados juntos, aprender unos de otros, ser edificados en una casa espiritual juntos. Es servir a Dios juntos como una familia escogida, unida por Él. Está toda esta
rica ilustración, el Nuevo Testamento abunda con estas ilustraciones. Nada de esto se puede cumplir por YouTube o por Sermon Audio o por Facebook. Necesitamos tener contacto presencial los unos con los otros para llevar a cabo todo esto. Dios incluso podemos decir que no usa solo predicación para instruirnos y santificarnos. Sí, es absolutamente indispensable la predicación. Es el medio principal. Somos santificados por la palabra, transformados por la palabra. Es indispensable. Pero otra herramienta secundaria, complementaria que Dios también usa, es interactuar, ser edificados por otros creyentes, ser exhortados por otros creyentes, ya sea viendo el ejemplo y el amor de otros hermanos, o a veces también Dios nos da la oportunidad a nosotros de dar ejemplo a otros hermanos y otros creyentes. Podemos ver, ¿no? Todos hemos sido convictos de pecado en la iglesia, viendo cómo otro hermano tal vez trata con cariño y le habla con amor a su esposa. Cómo hemos sido redarguidos viendo el amor de otro hermano por su pareja. Hemos sido redarguidos viendo cómo un padre corrige con paciencia bíblicamente a sus hijos en lugar de dar lugar al pecado en ellos, o en lugar de dar lugar al pecado en él por su desidia o por corregirlo simplemente con enojo o por no hacer lo que debe de hacer. Notamos cómo otros hermanos, como que estamos platicando y la conversación se torna a lo terrenal, a lo mundano, a lo sin importancia, y cómo hay hermanos que redirigen esa plática y la regresan hacia temas edificantes, hacia temas espirituales, o aterrizan todo lo que estamos platicando a la palabra, a la verdad de Dios, en lugar de simplemente dejar que sean llenas nuestras pláticas con las cosas terrenales. Nos redarguyen esas cosas. Nos redarguye ver cómo algún hermano reacciona con paciencia ante una ofensa de alguien, o cómo responde en humildad ante críticas o ante elogios. Dios siempre diseñó el cristianismo para vivirse en la congregación de los santos, para tener contacto con otros creyentes. No hay creyentes que son agentes libres, que no necesitan ser parte del cuerpo. Estos que, pues mira, yo veo las transmisiones de todos, veo a los mejores pastores, a los pastores celebridades, y eso es mejor que unirme a una sola iglesia llena de fallas y defectos. Eso es un error. Bíblicamente es un error, bíblicamente no existe eso. No puedes vivir perpetuamente en una pantalla sin después congregarte. No puedes vivir tu cristianismo perpetuamente en una pantalla sin después congregarte. El siguiente punto es que si la iglesia fuera 100% virtual, si no nos congregáramos, desapareceríamos el aspecto o uno de los aspectos vitales de nuestro testimonio ante el mundo. La iglesia, el hecho de que nos reunimos, el hecho de que ahí estamos todos los domingos, es un testimonio, es parte de tu testimonio, es parte del testimonio de la iglesia. Seguido le dicen al joven creyente, esto yo lo viví, yo lo sé, estudiando, seguido le dicen al joven creyente, oye Mark, nos vemos el domingo para el proyecto de la escuela que no hicimos en toda la semana, que nos dieron fecha de entrega hace un mes, que no hicimos el viernes ni el sábado y lo dejamos todo para hacerse en domingo. ¿Cómo debe responder ese joven? No puedo. Sabes que los domingos estoy en la iglesia. Debe dar testimonio diciendo, los domingos son para el Señor. Tal vez te pueda ver antes, tal vez te pueda ver después, pero los domingos son del Señor. Nos dice el colega o el amigo, te invito a la carne asada, nos vemos el domingo a mediodía, voy a invitar a todos los cuates, vamos a pasarla excelente. No puedo, tendrá que ser más tarde, amigo,
porque estoy en la iglesia a esa hora. Oye, hermano, nos vemos en la reunión familiar. Sí, claro, yo llego, pero más tarde. Los veo saliendo de la iglesia. O sea, hay un testimonio en eso. Es el testimonio que debemos dar. Muchas personas nunca lo van a entender. Muchos van a cuestionarse, ¿qué pasa contigo? ¿Qué te pasa? ¿Qué hacen ahí que te tienen tan entregado? ¿Por qué no puedes simplemente ir a la misa de la mañana, ¿no? O ir otro día. ¿Por qué no? Porque somos creyentes, porque estamos entregados a Cristo, porque el domingo es el día del Señor. Eso es dar testimonio, eso somos llamados a hacer. No debemos ser de estos que afirman ser creyentes, pero es fácil que cambiemos el congregarnos por alguna cosa terrenal. Dios exige el primer lugar en tu vida. Te manda a presentarte, en términos de Eclesiastés, a una cita con Él cada domingo, a menos que te sea realmente imposible por asuntos de salud o por algo completamente extraordinario, excepcional, que muy rara vez ocurre. Guardar el día domingo no se trata de ver la transmisión en algún momento de la semana cuando más te convenga. Y de nuevo, yo entiendo que estamos en una situación excepcional. Entiendo que hay personas que están en situaciones de alto riesgo. No estamos por el momento obligando a nadie a venir. Es opcional, es voluntario. Pero debemos tener entendimiento bíblico de todo esto. Tal vez algunos de ustedes ya lo entienden. Bueno, es un repaso para cuando alguien te pregunte al respecto. Hemos seguido las instrucciones sanitarias y ahora tenemos luz verde para reunirnos con todas las precauciones que se están tomando. Así que antes de concluir, vamos a ver un par de puntos más. ¿Qué más podemos decir para demostrar que asistencia virtual nunca podrá sustituir asistencia presencial, física a la iglesia de Dios a largo plazo? El sexto punto son las ordenanzas. Evidentemente teníamos que mencionar esto, las ordenanzas de la iglesia, el bautismo, la cena del Señor. Nunca podrás participar en estas ordenanzas sin estar físicamente presente. Y son mandamientos, no son opcionales. No importa qué marca sea tu tele, ¿no? No importa qué tan cara sea tu tele, no te puedes bautizar por la tele. No importa qué tan rápida sea tu conexión al internet, no puedes tomar la cena del Señor por tu conexión 4G. Se requiere estar ahí. Tienes que estar ahí en cuerpo y alma. La iglesia debe, según Hechos 2, leemos en Hechos 2, versículo 42, perseverar en la doctrina, en la comunión, en el partimiento de pan y en las oraciones. No podemos cumplir con esto por Wi-Fi. Está más claro que el agua. Otro aspecto a considerar es el económico. El dar de tus recursos a la obra de Dios. Gracias a Dios, aquí en Sándalo tenemos nuestro edificio. Gracias a Dios hay hermanos que depositan sus ofrendas de manera electrónica. Nosotros muy rara vez hablamos de temas monetarios. Ustedes lo saben, es un tema que rara vez sale. Y generalmente sale para hablar en contra de los lobos, de los ladrones que andan robando a los inocentes que creen sus engaños. Lo que nos interesa aquí es tu alma, no tu dinero. Pero hay iglesias que ya están en severos aprietos económicamente en medio de todo esto. Hay iglesias que no pueden pagarle a su pastor. Si no tienen reuniones presenciales, de repente los recursos se van a nada, no tienen grandes reservas, no tienen grandes ahorros y ahora están en aprietos. Hay iglesias que no pueden pagar la renta de su local. Hay iglesias que no pueden pagar los servicios. Entonces, un aspecto de la mayordomía es estar presencialmente y dar de tus recursos, sean los que sean. Si Dios ha reducido tus recursos en medio de esta pandemia, entonces darás
mucho menos darás de lo que Dios te ha dado. Si siguen igual, darás lo mismo. Si estás tratando de apoyar, darás más. Eso no es el punto, no estamos pidiendo dinero, de eso no se trata. Se trata de que tu mayordomía, tu deber de administrar bien tus finanzas como dinero del Señor que Él te ha prestado, tiene un elemento para muchos de reunirse físicamente, porque esa es la manera en la que dan de sus recursos. Gracias a Dios no es el caso de nuestra congregación en Sándalo, pero es una realidad muy difícil para, yo creo que bastantes iglesias en nuestros días. Ahora, por último, el optar por sustituir transmisiones por el congregarnos físicamente a largo plazo muestra falta de amor por el cuerpo. Este es el último punto. Dejar de congregarnos físicamente muestra falta de amor por el cuerpo, por la iglesia. Todos anhelamos estar con los que amamos. Es natural. Si tú amas a alguien, anhelas estar con esa persona o esas personas. ¿Qué pensaríamos de un esposo o de una esposa que prefiere estar lejos de su pareja y solo hablar con ella por videoconferencia siempre? ¿Qué pensaríamos de un padre que no quiere pasar tiempo con sus hijos a menos que sea por llamada, desde lejos? ¿Qué pensaríamos de unos novios que no quieren salir juntos y lo más que quieren hacer es mandarse mensajes por audio? No, pues pensaríamos, qué mal esposo, qué mal padre, qué mala pareja. Naturalmente anhelamos estar con quienes amamos. Entonces la pregunta es si anhelamos estar con el cuerpo de Cristo, si realmente amamos el cuerpo de Cristo y queremos estar con el cuerpo de Cristo, si es posible. Según Juan capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Verdaderos creyentes anhelan estar con sus hermanos. De hecho, esta es una de las pruebas básicas para saber y para tener seguridad de salvación, saber si amamos o no a los hermanos. Verdaderos creyentes anhelan estar con sus hermanos, anhelan congregarse con sus hermanos porque les aman. El amor que hay entre ellos resulta en expresiones como las que vemos en Pablo. Les voy a leer varios ejemplos. Romanos 1:11, Pablo dice, deseo, anhelo veros para compartir con vosotros algún don espiritual a fin de que seáis afirmados. Romanos 1:11. Filipenses 1:8, Dios me es testigo de cómo os añoro a todos vosotros con el profundo amor de Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 3:6. Timoteo ha vuelto de vosotros a nosotros y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y de vuestro amor y de que siempre tenéis buenos recuerdos de nosotros, deseando vernos, tal como nosotros también deseamos verlos a ustedes. Cada creyente verdadero debería estar anhelando congregarse nuevamente. Estos casi 4 meses que hemos pasado, eso es algo que debería haber estado en el corazón de todos nosotros. Cada creyente debió estar anhelando la oportunidad que ahora tenemos. Desde hace meses hemos de haber estado anhelando esto, pidiéndoselo al Señor. Si no hay ese deseo, si no lo anhelamos, si nuestro corazón no refleja estos deseos que nos muestra Pablo, que nos comunica Pablo, hemos de examinarnos. Hemos de llevarlo al Señor y pedirle que nos muestre qué está pasando. Ahora, entendemos que algunos aún no tienen esta oportunidad, lo entendemos. Tienen que seguir esperando, tienen que seguir siendo pacientes, anhelando, sí, deseándolo, pero aún con paciencia. Pero Dios ve ese deseo, si eso es lo que hay en tu corazón, si realmente tú estarías congregado si pudieras, Dios ve eso en tu corazón. No es un secreto para Él. Ve si realmente estás anhelando congregarte para adorarle o si lo que hay en tu corazón es otra cosa. Si estás siendo dominado por un espíritu de temor,
Si has dado lugar a la pereza, Dios ve eso. Tal vez nosotros no lo veamos, tal vez tus hermanos no tengan idea, pero Dios sí lo ve, Dios sí lo sabe. La mayoría de nuestras iglesias hermanas, sabemos que hay hermanos que están escuchando esto y aún no tienen esta oportunidad, aún no tienen luz verde de parte de las autoridades, están ansiosos, están orando, lo están pidiendo. Y Dios sabe, a su tiempo va a cambiar eso, va a cambiar cuando sea el momento indicado, cuando Dios lo tenga programado providencialmente. Nosotros sí tenemos autorización. Tenemos la oportunidad de congregarnos nuevamente. Y lo que hay que recordar es lo que vimos en el último estudio presencial de los miércoles, en el último estudio cuando vimos el estudio de esperanza ante el COVID, antes de irnos a esto que estamos haciendo ahora, a transmisiones, vimos este tema. El hermano Tomás también tocó algo de esto el domingo. El creyente no se debe obsesionar por la autopreservación como quienes no conocen a Cristo. No debemos de dejar de ser útiles en el reino de Dios, dejar de ser útiles en el cuerpo, con tal de preservar nuestras vidas terrenales. Debemos ver nuestra vida a la luz de la eternidad. Si estamos en el lugar donde Dios quiere que estemos, con un corazón entregado a servirle a Él, sabemos que lo que pase está en sus manos. Podemos confiar en Él. En la parábola de los talentos, lo hemos mencionado antes, en Mateo 25, el hombre que tuvo miedo, que escondió su talento en la tierra y lo protegió a toda costa. Esa no es la imagen del creyente, no es el ejemplo para el creyente. Es la imagen del inconverso. El creyente no debe decir, voy a esconder mi talento, voy a proteger mi vida a toda costa. Voy a huir de cualquier riesgo que pudiera haber en ser usado y transformado por Dios, porque es peligroso, porque hay riesgos de por medio. Si fuera así, ninguno de nosotros conocería el Evangelio, humanamente hablando, porque nadie nunca se hubiera acercado, nadie nunca hubiera arriesgado su vida para llevar las buenas nuevas del Evangelio. Ningún misionero se habría arriesgado nunca para ser usado. Nadie nunca le había predicado a su familia o su vecino o su compañero de trabajo por los riesgos que hay de por medio, por temor a represalias, porque quién sabe cómo reaccionen y cómo se vayan a vengar de mí y cómo se vayan a enojar y qué vaya a pasar. En la historia del cristianismo vemos creyentes dispuestos a reunirse como iglesia y reunirse a escuchar la palabra de Dios a toda costa. Ante peligro incluso de martirio, creyentes buscando ser usados por Dios, incluso ante amenaza de martirio, y eso todavía existe el día de hoy. No lo vemos en nuestro país, gracias a Dios, pero hay países donde llevar el evangelio te puede costar tu vida, tiene un gran riesgo de dar tu vida en el intento. La meta del creyente no es llegar al cielo sin un rasguño, sin haber sufrido nada ni arriesgado nada por servir a Dios. Estás aquí para ser un siervo útil. Es la única razón por la que sigues sobre la faz de esta tierra. Eres un esclavo de Cristo. Estás aquí para servirle, para ser usado por Él. Esa tiene que ser la meta de tu vida. Pablo entendía esto muy bien. Les dijo a los filipenses en el capítulo 2, Filipenses 2:17, que aunque haya de ser derramado como libación, otras versiones dicen como una ofrenda sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Les voy a leer otra traducción. Me alegraré aún si tengo que perder la vida, derramándola como ofrenda líquida a Dios en sacrificio por vuestra fe. No debemos sobreproteger nuestras vidas, hermanos, a costa de servir, a costa de ser usados por Dios. No debemos de tener miedo y esconder nuestro talento en la tierra para protegerlo a toda costa. No debemos de tener la mira de llegar al cielo sin un solo rasguño, sin habernos arriesgado nunca por el reino.
No puede ser que estemos dispuestos a salir para hacer el súper o para cualquier otra cosa, pero no estamos dispuestos a salir por el alimento espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu ayuda en esta transmisión, por haber sostenido la conexión, por todos los hermanos que tuvieron la oportunidad de reunirse con nosotros por esta vía. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a meditar en este tema, a considerarlo. Te damos gracias porque aquí en la Ciudad de México tenemos esta luz verde de reunirnos nuevamente físicamente, algo que hemos pedido, algo que hemos anhelado muchos de nosotros, Señor. Te pedimos por nuestras iglesias hermanas, muchos que aún no tienen claridad en lo absoluto, ni siquiera les han dado fechas, están ansiosos, Señor, de reunirse nuevamente. Te pedimos que dé sabiduría a cada pastor, cada líder en las iglesias, los que has puesto, Señor. Dale sabiduría para las decisiones que hay que tomar, para tomar medidas prudentes de precaución, pero que al mismo tiempo, Señor, cuando sea tu voluntad, todos podamos reunirnos nuevamente, cantar alabanzas a tu nombre. Gracias, Señor, porque has estado con nosotros a través de todo esto. Ayúdanos a mantener el testimonio de nuestras iglesias, nuestro testimonio personal, nuestro testimonio como iglesia. Ayúdanos, Señor, a no ser dominados por el miedo, sino a desear profundamente ser usados, aun si conlleva riesgos, Señor. Edificar al cuerpo, exhortarnos los unos a los otros, con miras a la edificación. Te pedimos todo esto, Señor, nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Saludos a todos, siempre trato de saludarlos a todos, tengo muchos mensajes, Armando, Alejandro, Karen, saludos hasta Aguascalientes, Ismael, saludos, Eduardo, Ubi, Maribel, Omar, Paquito, Ariday, Graciela, Rogelio, Alejandro, Noemí, David, saludos a todos, espero que podamos vernos muchos de nosotros en el servicio dominical. Ahí los esperamos a las 12. De nuevo les recuerdo que traten de ser muy puntuales, estamos siendo precavidos, estamos tomando las medidas necesarias, aunque nos estamos ya reuniendo presencialmente. Si no les es posible, nos vemos por la transmisión y si sí, nos saludamos. Espero que podamos saludar a muchos más de ustedes presencialmente este domingo. Les mando un fuerte abrazo. Si tienen alguna duda al respecto, estamos disponibles. Simplemente me pueden escribir en privado o podemos también escribir al grupo de WhatsApp. Miguel nos dice que apoyemos dando like, así es. La única razón por la que pedimos eso es porque ayuda a la difusión del video. Si nos ayudan a suscribirse al canal, si dan like a los videos, lo que hace es que YouTube sugiera ese video a personas que no los ven. Entonces es una herramienta que tenemos todos nosotros de apoyar en las transmisiones. Les mando un fuerte abrazo, Dios los guarde. Hasta pronto.